Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más y en este momento pues para continuar con la lectura de lo que es el libro de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor. Vamos a continuar con la lectura del capítulo número 7. Vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos en el capítulo anterior. El capítulo 6 se nos habló de la alimentación de los 5.000 y de cómo el Señor pues hizo la multiplicación de los panes y de los peces de una manera pues sobrenatural, lo cual nos habla de su naturaleza y de su absoluto poder. El Señor es todopoderoso. Igualmente pues de que el Señor pues caminó sobre el mar, y este también es otro aspecto que nos habla del poder sobrenatural de nuestro Señor, porque es el mismo Dios creador y todo le obedece: el agua, la tierra, el mar, todo lo que existe. Y pues todo el discurso que el Señor nos da diciéndonos que Él es el pan de la vida, Él es el alimento que está buscando nuestra alma, el alma del hombre, el alma de todo ser humano, está buscando el pan que es Dios mismo, es decir, el Espíritu de Dios es pan para nosotros. Y ese es pues una de las misiones principales por las cuales el Señor viene. Entonces, habiendo visto esto, vamos a pasar a estudiar entonces y a comentar, leer y comentar el capítulo número 7 del libro de Juan. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces el Señor les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían que es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió el Señor al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? El Señor les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y el Señor respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto,
Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. El Señor entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces el Señor les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el que vino al Señor de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Comencemos entonces con algunos de los comentarios sobre el capítulo 7 que acabamos de leer. Entonces, en principio se nos comenta que todo esto acontece en vísperas de la fiesta de los tabernáculos. El objetivo de esta fiesta es conmemorar
el tiempo y recordar, hacer memoria del tiempo en el que el pueblo de Israel vivió en el desierto durante 40 años y vivió en tiendas, en pequeñas tiendas hechas pues de, qué sé yo, de material, de telas. Y entonces, por esa razón hoy día nosotros vemos a los judíos más ortodoxos pues preparar sus tiendas o hacer casitas o techitos de, ¿cómo se llama?, de palmera o algo así, para ellos dormir allí durante los días de estas fiestas y celebrar y conmemorar y recordar estos tiempos, estos 40 años en los que vivieron así en el desierto y sobre todo que vivieron así pues viendo la mano prodigiosa del Señor suministrándoles y dándoles provisión de alimento, de comida y de cuidado. Entonces, bueno, este era el contexto dentro del cual se produce este capítulo número 7. Y pues viendo sus hermanos todas las cosas, aquí se nos dice que había como una especie de enemistad o algo así entre los hermanos del Señor, los hermanos de sangre, de familia, y el Señor, y le decían, ¿por qué no subes a la fiesta? Pues y haces más cosas y más milagros allí para que te vean, pues, y te deja conocer más. Y el Señor le dice que pues que su tiempo no ha llegado y que a él no lo aceptan porque él es testigo de que la gente, de que el mundo pues hace cosas que no son buenas. Le dice el Señor que él no subía todavía y pues se quedó en Galilea. Galilea es al norte, como sabemos, el reino del norte, y Judea es el reino del sur. El reino del norte es el reino que era pues más desobediente y todas estas cosas, y el reino del sur era pues donde se asentaron los sacerdotes y los que estaban pues más interesados en vivir bajo la ley y bajo lo que es el Talmud, que es toda esta serie de otras leyes y reglamentos y prácticas y rituales y tradiciones que trae el pueblo hebreo. No solamente el Talmud, también traen la Mishnah y traen otros escritos bajo los cuales pues ellos viven, ¿no? Entonces el Señor dice, me voy a quedar en Galilea, no voy a ir a Jerusalén. Y pues bueno, el Señor, en vez de subir hacia los lugares donde estaba, qué sé yo, en la ciudad con los festejos, el Señor se fue al templo, porque parte de los rituales me imagino que era pues la lectura de las ¿cómo se llama? La lectura de las escrituras. Entonces él se fue al templo a enseñar, porque el Señor era un rabí, era un rabai, era un maestro. Entonces en el templo pues estaban los judíos, los ortodoxos, los sacerdotes, y entonces ellos se extrañaban y decían, se extrañaban de la sabiduría tan profunda del Señor. Decían, ¿cómo este hombre sabe de letras sin haber estudiado? Y de letras estamos hablando de las letras del alfabeto judío. Recuérdense que esto es lo primero que Dios crea, que el Espíritu Santo crea para poder entonces materializar todo lo demás que surge como creación en el mundo. Y es que el mismo Señor es el alfabeto hebreo, Él es la palabra y Él es el verbo. Entonces aquellos se maravillaban de que el Señor podía comprender esto, pero ellos no sabían que Él mismo es el alfabeto, Él mismo es el verbo. Entonces pues el Señor les respondió que con que su doctrina no es suya, sino que su doctrina es la doctrina del Señor Dios, del Espíritu. Y habla de un punto bien interesante, que es que Él no busca su propia gloria, porque aquí nos está dando un mensaje de que Él no está allí para agradar a nadie. Por eso su doctrina no dice, mi doctrina no es esto que yo enseño, que yo estoy leyendo, y de lo cual ustedes ven que yo sé mucho, dice Él.
no es mi doctrina, sino que es la doctrina de Dios. Y los que conocen las Escrituras pueden dar testimonio de esto. Eso me gusta mucho que él dice que él no buscaba su propia gloria, siendo el propio Dios, ¿no? Sino que dice que él busca la gloria del que le envió, es decir, la del Dios Padre Espíritu Santo, ¿ok? Como una especie de enseñanza hacia nosotros, porque también en el capítulo 5, que a mí se me pasó a hacer ese comentario, en el capítulo 5, cuando lo leímos, se me pasó a hacer el comentario de lo que dice en los versículos del 41 al 44. Dijo el mismo Señor, dijo, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, pero si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En otras palabras, el Señor nos está diciendo aquí que hay personas que están buscando sus propias glorias. Entonces aquí vemos que el Señor vuelve a mencionar que ellos están procurando matarle por las cosas que hace y por las cosas que dice, ¿no? Y entonces Él saca unos argumentos aquí que son tremendos, porque al Señor no se le puede renegar su sabiduría absoluta. Él les dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Vuelve otra vez y les dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre para cumplir la ley de Moisés, la cual supuestamente es para bien. Entonces Él les dice, y si yo hago una cosa buena también en un sábado, entonces ¿por qué usted me procura matar si estoy haciendo algo bueno? En otras palabras, la ley de la circuncisión es que a los 8 días de nacido, todo varón deberá ser circuncidado según la ley entregada a Moisés. Entonces el Señor dice, y cuando ese octavo día cae en día sábado, entonces ustedes circuncidan para hacer cumplir la ley de Moisés en este sentido, y eso es bueno. Entonces yo que vengo, y dice el Señor, y estoy ayudando a personas que están enfermas en el día sábado, entonces ustedes me quieren matar. Ustedes quieren acabar conmigo, no puede ser. Dice el Señor, juzguen, dice el Señor, juzgar con justo juicio, por favor. No es bueno hacer lo bueno. Si ustedes están haciendo la circuncisión y es para fines buenos, ¿cómo van a decir que no es bueno que una persona ayude a alguien que está enfermo? A partir del versículo 25 comienza la gente a criticar que de dónde es Él, que de Él se conoce cuál es su origen. Y entonces el Señor empieza allí a discurrir diciendo, yo procedo del Espíritu Santo, yo procedo de Dios, yo vengo de Él y voy a irlo a ver de nuevo. Ustedes me ven por un tiempo y después me van a buscar y no me van a conseguir, o sea, aprovechen en este momento que estoy con ustedes, dice el Señor. Pero ellos siguen hablando en un nivel bastante básico y no comprendiendo muy bien el lenguaje y lo que él les está tratando de decir. Sin embargo, lo siguen atacando y empiezan a decir que si el Señor es de Galilea, porque en las Escrituras dice que de Galilea no puede salir nada bueno, sino que el Mesías va a venir de la misma línea de David, y que es de Belén, como dice aquí en el versículo 42, dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías. Entonces aquí, como nosotros podemos ver, había muchísima ignorancia en el momento en el que viene el Mesías, y ese es un punto importante, y es que el Señor encuentra que el pueblo, que Israel, que la novia, porque Israel es la novia del Señor, no estaba preparada. Entonces el Señor se consigue con todo esto, y esta gente
no aplicaba la ley, porque el objetivo de recolectar era para ayudar a los enfermos, y los enfermos estaban en la calle y no había nadie que los ayudara. Entonces el Señor decía, si esta es la función del sacerdote, yo la estoy haciendo y ustedes me están juzgando a mí, que vengo yo precisamente a hacer lo que se supone que ustedes deberían estar haciendo con los ¿cómo se llama? Con los recursos que están recaudando. El Señor encontró una Israel dividida, una Israel sin fe, un sacerdocio corrupto, lamentablemente, que quería imponerse y además mantenerse. Y que se perdió el gran regalo en aquellos tiempos, esos individuos, porque ya pasaron, se perdieron el gran regalo de haber tenido la oportunidad de recibir al Mesías en aquel momento. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, y nuestros hermanos judíos hoy día tienen también la oportunidad de recibir al Señor y darse cuenta de toda su bondad, de toda su misericordia, de toda su humildad, porque el que es más grande que todos nosotros se hace como el más pequeño de todos nosotros para ayudarnos, cuando nos da el agua, cuando nos da el alimento, cuando escucha nuestro clamor y nos ayuda. Él se hace como el que nos sirve. Qué cosa tan grande. Y ¿cómo se llama? Qué fenómeno tan diferente y tan opuesto es a lo que nosotros vemos de los que son, en realidad, pudiésemos decir nosotros, personas muy importantes, se imponen allá arriba y quieren que los demás les sirvan. Dios, siendo lo más grande, el Creador y el Salvador, viene a servir al pueblo. Porque los que habían sido asignados para esta labor no lo estaban haciendo. Por tanto, era el tiempo. El Señor dijo, ya basta. Escuchó el clamor de quienes lo llamaron y vino. Y entonces, bueno, esta es la lectura del capítulo número 7. Muchísimas gracias por su atención. Ustedes hagan sus comentarios, conversen, hagan sus investigaciones, y bueno, y entonces, nos vemos entonces en la lectura del próximo capítulo. Muchísimas gracias, si Dios permite. Muchísimas gracias.